Bienvenidos una vez más a mi canal, su lugar favorito para diseccionar, analizar y sobre todo disfrutar de cada giro y cada drama. Soy tu nombre del canal, y estoy encantada de tenerlos aquí hoy. ¿Alguna vez han presenciado un amor tan fuerte, tan apasionado, que desafió a todas las adversidades? ¿Un amor que parece inquebrantable, a pesar de los obstáculos que la vida les arroja? Pues hoy, vamos a sumergirnos en una historia que personifica precisamente eso, el amor entre Francesca y Can en nombre de la telenovela /serie. Preparo copyright-se porque vamos a explorar cada faceta de este vínculo, desde sus inicios hasta los momentos más críticos, analizando por copyright el amor de Francesca por Canes, como dice el título. Asterisco inquebrantable asterisco e incluso CU superíndice 3 mo asterisco impacta asterisco ademet, dejándola completamente asterisco a tu superíndice 3 nita asterisco. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan las telenovelas turcas tanto como a mí, si disfrutan de los análisis profundos y las teorías descabelladas, este es el lugar para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que cada semana les traeré copyright contenido fresco y emocionante para alimentar su pasión superíndice 3N por estas historias que tanto nos roban el corazón superíndice 3N. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparen su café copyright turco, o su bebida favorita y adentro copyright monos en el fascinante mundo de Francesca y Can. Para comprender la fuerza del amor de Francesca por Can, primero debemos recordar CU superíndice 3 mo comenzó superíndice 3 todo. Al principio Can representaba para Francesca un mundo completamente diferente al suyo. Con diéresis por mil él era un espíritu libre, un foto superíndice 3 grafo aventurero que vivía sin ataduras, mientras que Francesca era una mujer tradicional, con fuertes lazos familiares y una vida estructurada. Esta diferencia, lejos de ser un obstáculo, fue lo que los atrajo inicialmente. Cambió en Francesca la estabilidad y la calidez que a menudo le faltaban, mientras que Francesca se sintió superíndice 3 atrauda por la libertad, y la pasión superíndice 3N que Can irradiaba. Recuerdo perfectamente la escena en la que, durante la fiesta de inauguración superíndice 3N de la Galería de Arte de un amigo en común, Can, sin querer, derramó superíndice 3 su copa de vino tinto sobre el delicado vestido blanco de Francesca. La atmos superíndice 3 esfera era elegante, llena de luces tenues y música suave. Francesca, visiblemente molesta pero tratando de mantener la compostura, intentaba limpiar la mancha con una servilleta. Can sintió copyright dándose culpable, se ofreció superíndice 3 a ayudarla, prometiendo reemplazar el vestido arruinado. Ese gesto, aunque torpe, reveló superíndice 3 su preocupación superíndice 3N genuina por ella. Luego, mientras buscaban un lugar tranquilo para limpiar el vestido, Can le contó superíndice 3 una anu copyright dota sobre una sesión superíndice 3N fotográfica en la que arruinó superíndice 3 un valioso telu superíndice 3N de fondo, convirtiendo el accidente en una oportunidad para crear algo nuevo y aún de ese impresionante. Francesca, sorprendida por su actitud despreocupada y su visión superíndice 3N optimista, comenzó superíndice 3 a ver de ese ayudo de la mancha en su vestido y a vislumbrar la personalidad cautivadora de Can. La tensión superíndice 3N inicial se disipó superíndice 3 y, en su lugar, surgió superíndice 3 una chispa de curiosidad y atracción superíndice 3N mutua. Ese momento creo fue crucial porque reveló superíndice 3 la capacidad de Can para transformar los contratiempos en oportunidades y la apertura de Francesca para ver la belleza en lo inesperado, sentando las bases para una relación superíndice 3N que desafiará a sus mundos individuales. Pero el amor no siempre es un camino de rosas, ¿verdad? Y en el caso de Francesca y Can, los obstáculos no tardaron en aparecer. Las diferencias culturales, las expectativas familiares, las presiones sociales, todo conspiraba para separarlos. Sin embargo, Francesca demostró superíndice 3 una y otra vez que su amor por Can era ese fuerte que cualquier adversidad. Pensemos por ejemplo en la situación superíndice 3N en la que la familia de Francesca, de raíces conservadoras, se opuso firmemente a su relación superíndice 3N con Can, considerándolo un espíritu libre, sin la estabilidad y las ambiciones que esperaban para ella. Organizaron una cena familiar donde invitaron a un pretendiente adinerado y de buena familia, con la esperanza de disuadir a Francesca de seguir adelante con Can. Durante la cena, el ambiente era tenso y cargado de expectativas. Francesca sintió copyright dándose atrapada y presionada,
defendió superíndice 3 su amor por Can compasiu superíndice 3n, explicando que su felicidad no dependía del dinero o el estatus social, sino de la conexión superíndice 3n profunda y el respeto mutuo que comparto a conu con diéresis copyright L. La familia inclu copyright dula e inflexible intento superíndice 3 hacerla sentir culpable, recordando sus responsabilidades familiares y el sacrificio que estaban haciendo por ella. Sin embargo, Francesca se mantuvo firme en su decisión superíndice 3n, demostrando una valentua y una determinación superíndice 3n que sorprendieron a todos. Al final de la cena, Francesca, con lágrimas en los ojos pero con la frente en alto, anunció superíndice 3 que seguirá a su corazón superíndice 3n, y que nadie podrá impedirle estar con Can. Lo que realmente me impresionó superíndice 3 de Francesca en este momento fue su capacidad para defender sus convicciones y su amor, a pesar de la oposición superíndice 3n y la presión superíndice 3n de su familia. Su amor por Can la motivó superíndice 3 a romper con las expectativas tradicionales y a elegir su propia felicidad, demostrando que su corazón superíndice 3n era ese fuerte que cualquier adversidad. Y es que a lo largo de la serie vemos Ceu superíndice 3 mo Francesca evoluciona y se fortalece gracias a su amor por Can. Deja atrás sus miedos, desafía las convenciones sociales y se convierte en una mujer independiente y segura de sí misma. Can a su vez también copyright N se transforma gracias al amor de Francesca. Aprende a valorar la estabilidad, a comprometerse y a construir un futuro junto a alguien. La influencia de Francesca lo ayuda a enraizarse, a apreciar las menosas cosas de la vida y a encontrar un equilibrio entre su espíritu aventurero y la necesidad de pertenencia. Ahora hablemos de Demet. La reacción superíndice 3n de Demet al amor inquebrantable de Francesca por Can es fascinante. Demet, un personaje que siempre ha priorizado su carrera profesional y su independencia sobre las relaciones románticas, siempre ha sido una mujer ambiciosa y segura de sí misma, pero también copyright N solitaria y algo única con respecto al amor. Demet, al ser una amiga cercana de Can, siempre ha tenido una visión superíndice 3n diferente del amor y de las relaciones, una visión superíndice 3n pragmática y menos romántica. Quizás Demet pensaba que el amor era un concepto sobrevalorado, una distracción superíndice 3n que podía obstaculizar sus ambiciones profesionales y que la verdadera felicidad se encontraba en el con diéresis copyright sito y la independencia. Recuerdo una escena en particular en la que Demet, después copyright de presenciar una discusión superíndice 3n entre Francesca y Can sobre sus diferentes prioridades. El deseo de Francesca de formar una familia y la reticencia de Can a abandonar su estilo de vida nu superíndice 3 mada, se acerca a Francesca para ofrecerle un consejo bien intencionado, pero en realidad cargado de escepticismo. Le dice que no deberá sacrificar sus propios menos y ambiciones por un hombre que no estuvo dispuesto a comprometerse por completo. Demet argumenta que Francesca merece a alguien que comparta sus mismos valores y aspiraciones, y que no deberá conformarse con menos. Durante la conversación superíndice 3n, Demet mantiene una actitud condescendiente y distante, como si estuviera impartiendo una lección superíndice 3n a una joven ingenua. Francesca por su parte escucha atentamente, pero sin dejarse convencer por completo. Defiende su amor por Can argumentando que las diferencias no son necesariamente un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y aprender juntos. En ese momento pude percibir que Demet estaba genuinamente preocupada por Francesca, pero también copyright en envidiosa de la capacidad de Francesca para amar incondicionalmente y de su disposición superíndice 3n a arriesgarlo todo por una relación superíndice 3n. Quizás Demet se siente insegura acerca de sus propias elecciones y se pregunta si ha estado equivocada al priorizar su carrera sobre el amor. La impacta profundamente porque la obliga a confrontar su propia soledad y a cuestionar si ha estado persiguiendo la felicidad en el lugar equivocado. La a tu superíndice 3 nita porque no comprende Ceu superíndice 3 mo Francesca puede ser tan feliz y plena en una relación superíndice 3n que, desde su perspectiva, es llena de desafíos e incertidumbres. Quizás en el fondo, Demet anhela un amor similar, una conexión superíndice 3n profunda y significativa, pero no sabe Ceu superíndice 3 mo encontrarlo o tiene miedo de arriesgar su independencia para conseguirlo. Pienso que al ver la felicidad de Francesca y Can juntos, a pesar de las dificultades, Demet comienza a entender que el verdadero amor no se basa en la perfección superíndice 3n o en la coincidencia de intereses, sino en la aceptación superíndice 3n mutua, el respeto y la voluntad de trabajar juntos para construir un futuro común.
Empieza a comprender que el amor no es un sacrificio, sino una elección superíndice 3n consciente y un compromiso constante. Pero volviendo a Francesca, una de las cosas que Moon se admiro de ella es su capacidad para perdonar. Can comete errores como todos, y a veces la lastima profundamente. Sin embargo, Francesca siempre encuentra la manera de superar el dolor y de darle una segunda oportunidad. Esto no significa que sea ingenua o que tolere cualquier cosa. Simplemente entiende que el amor verdadero implica aceptar al otro con sus defectos y virtudes, y estar dispuesto a trabajar juntos para superar los problemas. Por ejemplo, cuando Can, impulsado por su espíritu aventurero y su pasión superíndice 3n por la fotografía, aceptó superíndice 3 una oferta de trabajo para documentar un proyecto ambiental en la Amazonía. Sin consultar a Francesca sobre CU superíndice 3 mo afectará a su relación superíndice 3n y sus planes futuros. La partida de Can, que se prolongará por varios meses, dejó superíndice 3 a Francesca sintió copyright dose abandonada y desilusionada. Descubrió superíndice 3 la noticia a trabu copyright S de un amigo en común, lo que a UNMU de se la hirió. Se sintió superíndice 3 ignorada y despreciada. La reacción superíndice 3n de Francesca, aunque comprensiblemente olida y enojada, fue de intentar comprender las motivaciones de Can. Le expresó superíndice 3 su dolor y su decepción superíndice 3n, pero también copyright n reconoció superíndice 3 la importancia del proyecto para con diéresis copyright L y su pasión superíndice 3n por la fotografía. Después copyright S de una larga conversación superíndice 3n, en la que ambos expresaron sus sentimientos y necesidades, Francesca decidió superíndice 3 perdonar a Can, pero estableció superíndice 3 límites claros para el futuro. Le pidió superíndice 3 que la incluyera en sus decisiones importantes y que priorizara su relación superíndice 3n por encima de sus ambiciones profesionales. Francesca eligió superíndice 3 perdonar a Can porque creía en su amor y en su potencial para cambiar. Entendió superíndice 3 que todos cometemos errores y que el perdón superíndice 3n es esencial para construir una relación superíndice 3n duradera. Sin embargo, también copyright n fue consciente de que el perdón superíndice 3n no significa tolerar el maltrato o la falta de respeto, y que es importante establecer límites y defender sus propios derechos. Esa capacidad de perdonar, de comprender y de apoyar a Can incondicionalmente es lo que hace que su amor sea tan especial y tan inspirador. Es un amor que no se rinde ante la primera dificultad, sino que se fortalece con cada obstáculo superado. Es un amor que transforma a ambos personajes y los convierte en mejores personas. Otro aspecto importante a destacar es la comunicación superíndice 3n entre Francesca y Can. A pesar de sus diferencias y de los malentendidos que puedan surgir, siempre se esfuerzan por comunicarse abierta y honestamente. Comparten sus sentimientos, sus miedos y sus sueños más menos os, y se apoyan mutuamente en cada paso del camino. Recuerdo la escena en la que, después copyright S de una serie de malentendidos y silencios incu superíndice 3 modos, Francesca y Can deciden tener una conversación superíndice 3n profunda y sincera sobre sus expectativas y temores en la relación superíndice 3n. Se sientan frente a frente sin distracciones, y se comprometen a escuchar atentamente al otro sin juzgar ni interrumpir. Francesca comienza expresando su miedo a perder su identidad y sus propios sueños más menos os en la relación superíndice 3n, a ser vista solo como la novia de Can, y no como una mujer independiente con sus propias ambiciones. Can, por su parte, confiesa su temor a perder su libertad y su independencia, a sentirse atrapado en una rutina y a no poder seguir explorando el mundo y persiguiendo sus pasiones superíndice 3n. Durante la conversación superíndice 3n, ambos se muestran vulnerables y honestos, compartiendo sus inseguridades y sus deseos profundos. Se escuchan atentamente, se comprenden y se apoyan mutuamente. Esa conversación superíndice 3n fue fundamental porque les permitió superíndice 3 fortalecer su vínculo, comprender mejor las necesidades del otro y encontrar un equilibrio entre sus vidas individuales y su relación superíndice 3n. Aprendieron a comunicarse de manera muy efectiva, a expresar sus sentimientos sin miedo y a apoyarse mutuamente en sus proyectos personales. La comunicación superíndice 3n es la base de cualquier relación superíndice 3n exitosa, y Francesca y Can lo demuestran una y otra vez. Su disposición superíndice 3n para escucharse, para comprenderse y para apoyarse mutuamente es lo que les permite superar los obstáculos y construir un amor duradero. Incluso cuando se enfrentan a desacuerdos o malentendidos,
siempre regresan a la mesa de negociaciones, dispuestos a escuchar y a encontrar soluciones que beneficien a ambos. Esta apertura al diálogo y la disposición superíndice 3n para comprometerse son elementos clave en su relación superíndice 3n. Ahora pensemos en el futuro de Francesca y Can. ¿Qué copyright les depara el destino? Si bien no puedo predecir con certeza lo que sucederá, estoy convencida de que su amor inquebrantable les permitirá superar cualquier desafío que se les presente. Han demostrado una y otra vez que su vínculo es muy fuerte que cualquier adversidad, y estoy segura de que seguirán construyendo un futuro juntos, lleno de amor, felicidad y comprensión superíndice 3n. Quizá se decidan aventurarse en un proyecto creativo juntos, fusionando la pasión superíndice 3n de Can por la fotografía con el talento artístico de Francesca. Quizá se formen una familia y aprendan a equilibrar sus responsabilidades parentales con sus aspiraciones personales. O tal vez simplemente continúen explorando el mundo juntos, descubriendo nuevas culturas y creando recuerdos inolvidables. Cualquiera que sea el camino que elijan, estoy segura de que lo recorrerán juntos, apoyándose mutuamente y celebrando cada logro. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que puede transformar a las personas para mejor. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del amor y a luchar por las relaciones que realmente valen la pena. Y la reacción superíndice 3n de Demet, aunque a veces frustrante, nos muestra que incluso las personas muy copyrighticas pueden ser conmovidas por el amor verdadero. Al ver a Francesca y Can construir una relación superíndice 3n basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional, Demet comienza a cuestionar sus propias creencias y a abrirse a la posibilidad de encontrar la felicidad en el amor. Su transformación superíndice 3n, aunque sutil, es un testimonio del poder del amor para cambiar corazones y mentes. En resumen, hemos explorado la fuerza del amor inquebrantable de Francesca por Can, analizando CEU superíndice 3 mo comenzó superíndice 3 su relación superíndice 3n, los obstáculos que enfrentaron, la capacidad de Francesca para perdonar y la importancia de la comunicación superíndice 3n en su vínculo. También copyright n hemos visto CEU superíndice 3 mo este amor asterisco impacta asterisco a Demet, dejándola asterisco a tu superíndice 3 nita asterisco y cuestionando sus propias ideas sobre el amor y las relaciones. Profundizamos en sus personalidades individuales, las presiones familiares, las ambiciones profesionales y los miedos personales que influyeron en sus decisiones y en su relación superíndice 3n. Exploramos CEU superíndice 3 mo su amor ha resistido la prueba del tiempo y se ha fortalecido con cada desafío. Su historia nos recuerda que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y la disposición superíndice 3n de superar los obstáculos juntos. No es un cuento de hadas sin problemas, sino una construcción superíndice 3n constante, dúa a dúa, de confianza, respeto y pasión superíndice 3n. Es una historia que nos inspira a creer en el poder transformador del amor y a luchar por las relaciones que realmente importan. A no rendirnos ante la primera dificultad, sino a trabajar juntos para superar los desafíos y construir un futuro lleno de amor, felicidad y comprensión superíndice 3n. Porque al final el amor verdadero es una aventura que vale la pena vivir, una fuente de fortaleza y un refugio seguro en un mundo incierto. Gracias por acompañarme en este viaje a Trabu Copyright, ese del amor de Francesca y Can. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. He intentado ofrecer un análisis profundo y detallado de su relación superíndice 3n, explorando cada faceta de su vínculo y destacando los momentos clave que definieron su amor. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan del amor de Francesca por Can? ¿Están de acuerdo con mi análisis de la reacción superíndice 3n de Demet? ¿Creen que su amor podrá superar todos los obstáculos? ¿Qué copyright otros momentos de la serie creen que fueron cruciales para el desarrollo de su relación superíndice 3n? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa conocer sus perspectivas y compartir nuestras ideas sobre esta fascinante historia de amor. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos.
Prometo seguir trayu copyright doles análisis profundos y entretenidos de sus telenovelas turcas favoritas, explorando los temas relevantes y desentrañando los misterios de cada historia. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.